Bienvenidos todos a este lanzamiento virtual del libro sobre el método del violín andino. Podemos ver una pantalla ahorita que tiene algunas indicaciones sobre cómo acceder a ciertas cosas. Entonces lo vamos a dejar ahí un momentito más hasta que comencemos. Voy a estar hablando en inglés y en español por unos momentitos nada más antes de pasar la palabra a los panelistas. Welcome everyone to this virtual book launch event of the Andean Violin Methods Manual. Bienvenidos a todos a este lanzamiento nuevamente del libro sobre el método del violín andino. Sorry. Paso al inglés brevemente para agradecer a los colaboradores del proyecto y dar una breve explicación para nuestro público en Estados Unidos. Un agradecimiento y reconocimiento especial al Centro Yaguarhuauqui, la Escuela de Música Yarina y a los panelistas, investigadores, pedagogos y escritores del libro. The Andean Violin Methods Manual is based on long-term research and immersion in the cultural and musical practices of Imbabura, northern province of Ecuador. Researched and written by Andean musicians and educators, the book gathers essential aspects for learning Andean violin, presents an alternative study of the violin featuring the particular interpretation this instrument is given in the hands of Andean musicians, and offers a set of exercises and methods that draw on local culture. Development of this important book was supported in part by Ohio State's Center for Latin American Studies. The virtual book launch event reflects an ongoing collaboration among the Cachahuidaicuna Andean and Amazonian Indigenous Arts and Humanities Project, which is supported by the Global Arts and Humanities Discovery Theme, Ohio State Center for Latin American Studies, the Ohio State ASC Tech Department, Centro Intercultural Comunitario Yaguarhuauqui, and the Awana Network of Indigenous Intercultural Community Artists and Cultural Administrators, and of course the Escuela de Música Yarina. We are here today to celebrate this achievement and celebration, and celebrate the collaboration. Just a couple of housekeeping items, and after that we can turn off the slide and transition, please. For simultaneous interpretation in English, please click on the globe icon that is at the bottom of your screen and select English. Audience members can share their questions through the Q&A button, and there will be a Q&A session at the end where panelists will answer audience questions. Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final, y los miembros del público pueden enviar sus preguntas por medio del botón que está marcado Q&A, en la parte inferior de sus pantallas. Gracias por estar con nosotros y paso la palabra a Ana Cachimuel, directora del Centro Yaguarhuauqui. Alichishi, tukuya taita mamakuna, yupaychanchi, kikinguna, ñukanchita astawan kumpashpa katingichi, ñukanchi hatun ruraykunapi, ñukanchi hatun kawsaykunapi, shinallata ñukanchi hatun yachana wasi ukumanta astawan yachahushpa shamunchi kikinkunawanpakta, yupaychanchi astawan kikinguna shamushkamanta, ñukanchi hatun rikuchikunata kunan kallaririnchi, killkashkakunata yupaychanchi shinallata Escuela de Música Yarina, chay ukumanta Centro Intercultural Comunitario Yaguarhuauqui y Ohio State University chay paykunawan pakta rurashpashamushkanchika hatun tandanakuykunata. Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Estamos muy felices de seguir avanzando en con estas nuevas miradas, con estas nuevas propuestas sobre nuestra música. La música que viene insertada dentro de esta cosmovisión tan interesante que es lo andino y que nos permite también descubrir esos ritmos y esos cantos tradicionales desde nuestra visión. Y eso precisamente ha venido trabajando la Escuela de Música Yarina, y hoy presentamos este primer manual sobre el método del violín andino. Agradecemos a las diferentes instituciones que se han sumado a este gran sueño, como la Universidad de Ohio, el Centro Intercultural Comunitario Yaguarhuauqui, la Escuela de Música Yarina. Vamos a tener como alrededor de 2 horas de conversación, de explicación, de presentación de toda esta investigación que se ha venido haciendo
vinculadas con nuestras raíces, con nuestras comunidades, con nuestras expresiones y principalmente tomando en cuenta las voces de los taitas y de los mamas de nuestras comunidades. Y eso nos permite también avanzar un paso más para reconocer nuestra propia raíz y de alguna manera tener estos recursos y estas herramientas importantes desde la música, desde el violín exactamente, para poder reconocer nuestra música también. Muchas gracias a Michelle Wilsman, que nos ha acompañado siempre en este camino, en este abrir de los caminos, que cree también estos proyectos comunitarios es importante para seguir construyendo otros seres humanos. A Romy Miller, que está con nosotros, pronto hablará con nosotros también, a Tika Chimuel, a Rafaela Medina, a nuestro compañero Mika Unzueta, que estará también en el acompañamiento de la traducción simultánea, a Allen, que está con nosotros también, y a Ami también, que bueno, más adelante ya tendrá su palabra. Tukuya urkumanda, rasumanda, wawakunapaj, takikunawan yuyashka viñarichu. To all the children of the highlands and snow-capped mountains, so that they may grow up conscious of their music. A todos los niños de los páramos y nevados, para que crezcan conscientes juntos a la música. La música en los pueblos andinos es una forma de expresión y resistencia en el tiempo. A través de los sonidos se cuentan historias, se descifran códigos del pasado y se mantiene vigente la memoria de los ancestros. Con la llegada de los instrumentos desde la cuerda desde Occidente, los músicos andinos adaptaron estas nuevas sonoridades a su música, reinventando nuevos sonidos y formas de interpretación en estos instrumentos. Bienvenidos, queridos compañeros, compañeras, a este evento que nosotros de alguna manera ofrecemos con todo corazón. Alishamos que kapaichi tukuya taita mamakuna ñukanchi rimari upukuna. Ali chishi tukuya mashikuna yupaychani ninanda kunan chishi kaima kimirimushkamanta ñukanchi llankaita kikinkunama rikuchingapa munashkanchi. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por estar aquí presentes, acompañándonos en esta tarde. Yo soy Atika Chimuel, músico andino del pueblo Quichua Otavalo, del Ecuador, y autor de este primer método de violín andino. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el nacimiento oficial de este libro, el cual nos ha tomado varios años de trabajo para poder llegar a este momento. Este libro podemos decir que es la base de donde nosotros nos sostenemos, nos vamos a sostener para seguir creando y desarrollando una metodología que permita la enseñanza de la música andina, desde una realidad obviamente local de nuestras comunidades. Nos ha tomado varios años, como les había mencionado, precisamente porque a la par del proceso de sistematización que hacíamos durante la investigación, hemos venido aplicando este método con los niños y niñas de diferentes comunidades quichuas que han venido a conocer de la música andina en nuestra Escuela de Música Yarina. Y es precisamente de esta escuela de la que les quiero hablar a continuación. Esta escuela que nos ha servido también como un lugar, como un laboratorio para la aplicación de este método de violín andino. Bueno, la Escuela de Música Yarina nace en el 2015 como un espacio en donde niños, niñas y jóvenes de diferentes comunidades quichuas de Imbabura y Pichincha vienen a conectarse con la música andina y su cultura. A través de los años nosotros hemos venido aprendiendo, hemos entendido la importancia de crear un puente entre la educación formal e informal, utilizando los recursos que estas dos posibilidades nos pueden brindar para de esta manera desarrollar materiales pedagógicos en el aprendizaje de la música andina. Bueno, de esta manera, en este espacio planteamos una alternativa en el aprendizaje musical, desde una iniciación a temprana edad, teniendo un primer acercamiento con el sonido a través de los carrizos de bambú y cantando en lengua materna, hasta el desarrollo técnico en un instrumento. Pensamos que es muy importante poner en práctica las formas de aprender la música como lo hicieron nuestros abuelos, a través de la imitación, tocando canciones al oído, desarrollando la musicalidad en grupos, entre otras formas.
Estas enseñanzas que recogemos de la cultura popular, más las herramientas que nos brinda la educación formal, nos permite desarrollar metodologías adaptadas a las realidades locales, siendo principalmente las comunidades quichuas rurales nuestro principal objetivo de trabajo. La música en los pueblos andinos tiene una función muy importante, está relacionada directamente a su cotidianidad, a las actividades diarias que realizan. Existe música para cada ocasión, para sembrar, para cosechar, para momentos fúnebres, para matrimonios, entre otras. También tiene una fuerte presencia en momentos ceremoniales y rituales en donde se interpretan melodías propias de acuerdo a cada celebración. Esta riqueza sonora que podemos observar se va expandiendo a través de toda la región andina, con particularidades en cada pueblo, en cada país, tanto en la interpretación de un instrumento, así como en los cantos y sus tímbricas. La tradición oral ha permitido que estas particularidades perduren a través del tiempo. Quizá por esta razón los niños y niñas de las comunidades tienen ese gusto por aprender su música, porque a través de ella vuelven a conectarse con una cultura milenaria. Con los jóvenes y adultos este gusto también se convierte de cierta manera, un acto de resistencia para que su lengua y su legado no mueran en el tiempo. Bueno, en esta parte quiero mencionar un poco sobre la historia del pueblo quichua Otavalo y su música, la cual ha sido el referente para la elaboración del repertorio de este primer volumen del método de violín andino. Bueno, el pueblo Otavalo, de manera particular, la música y la artesanía han sido banderas de lucha para empezar a recorrer el mundo. Desde este momento histórico de migración campo-ciudad y posteriormente una migración internacional, la música empieza a tomar otras particularidades debido al encuentro que tienen con otras músicas del mundo. Desde aquí empezamos a notar que los músicos de Otavalo comienzan a tener nuevas características en su interpretación, en su tímbrica, e inclusive un cambio notorio en la textura de su música y su forma compositiva. También la música, aparte de ser ceremonial o ritual, empieza a contar una nueva historia en sus letras debido a este fenómeno migratorio. Historias propias de añoranza por volver a su tierra y reencontrarse con su gente. Con este fenómeno, paralelamente, empezaron a conformarse varios grupos de música tradicional para poder migrar a países europeos y Norteamérica. Estos grupos existen hasta la actualidad y han aportado con cientos de producciones al repertorio musical andino. Este repertorio para nosotros ha sido muy útil porque nos ha permitido adaptar cierta música como complemento a nuestro método en diferentes momentos, a medida que el libro va avanzando progresivamente en dificultad técnica. Bueno, para concluir mi presentación, quiero decirles que este manual de violín andino recoge todas estas vivencias, estas experiencias de aprendizaje de la cultura popular para ponerlos en un contexto pedagógico de la música andina. En este primer volumen tomamos como referencia la música y las expresiones culturales de los pueblos quichuas de Imbabura, para posteriormente continuar con la música de los demás pueblos del Ecuador y de la región andina en los siguientes volúmenes del libro. La principal motivación para escribir este manual es justamente tener un punto de partida para crear un nexo entre la educación formal e informal, un puente bastante necesario que pretende expandirse a una nueva metodología donde se revalorice las particularidades de las culturas populares, que no necesariamente son reconocidos por la academia. Bueno, a continuación yo quiero darle la palabra a mi compañero Romy Miller, que les va a mencionar sobre cómo nació, sobre los primeros temas que escribimos como para este libro, cuáles fueron los conceptos que tomamos, qué particularidades aplicamos. Bueno, él les va a contar esto a continuación.
Muchas gracias a ti. Gracias con todos. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar pues contándoles cómo fue cómo estamos ahora aquí compartiendo con todos ustedes esta realidad, ¿no? Que hay un primer volumen. Con mi formación académica en la enseñanza del violín, pude apoyar en las clases de este instrumento que se estaban impartiendo ya en la Escuela de Música Yarina, aportando y dando una visión técnica en los fundamentos de la enseñanza del violín, además de abordar la metodología Suzuki, adaptada a las particularidades de Imbabura. Ati, el director musical de la Escuela Yarina, sintió y vio las posibilidades de crear una metodología propia, con repertorio y ritmos de Imbabura que dieran una particularidad y apropiación directa de los niños con relación a su propia música. Con esto nació pues el primer tema, Nina, con el cual empezamos a experimentar diferentes variaciones y diferentes dificultades técnico-musicales que serían el inicio de la metodología que ahora estamos presentando. Poco a poco, y en reuniones con Ati, su inquietud de creación permanente hizo que luego se incremente el repertorio. De esta manera se fue creando la música de este libro acorde a las necesidades, con las dificultades progresivas que se iban presentando en el proceso de aprendizaje. Ecuador está compuesto de una diversidad de pueblos y particularidades en cada región. Es importante tener en cuenta que cada localidad tiene su propio desarrollo social y cultural con sus particularidades puntuales, tomando como ejemplo dos pueblos muy definidos como el pueblo afro y el pueblo indígena, que tienen una historia muy vasta en el proceso de desarrollo de su cultura. Y en la música específicamente, el aprendizaje vía tradición oral e imitación han sido las metódicas que han utilizado estos pueblos para transmitir los conocimientos, no solo musicales, de generación en generación. Considerando esto como premisa, siempre en las conversaciones con Nati se hizo mucho hincapié en que el método, la visión académica de la música sería una alternativa y dando mucho valor a todo el aprendizaje ancestral que han tenido estas culturas. De esta manera comenzamos con la sistematización de la cultura musical, que hasta entonces era vía oral, a la vez con la proyección de ampliar la metodología en otros instrumentos que Ati quiere, o la visión de esto es que otros instrumentos andinos tengan esta posibilidad de empezar a sistematizarse el aprendizaje. En la parte práctica, aspectos como la posición del violín, agarre del arco y la postura corporal dan una tímbrica muy particular del violín andino tradicional. Es muy importante destacar que todos los abuelos intérpretes que han dejado y siguen dejando un legado importante en la música tradicional son la inspiración para la realización de esta metodología. En nuestra época actual existe la necesidad de preservar todo este legado musical y los niños, niñas, jóvenes son quienes tienen que valorar y seguir desarrollando la interpretación y creación de la música tradicional. Este método quiere dar a conocer nuevas posibilidades de llevar la música tradicional a otros contextos, en donde niños, jóvenes, músicos profesionales de cualquier lugar del mundo puedan conocer y sepan que hay material sistematizado con nuevos recursos, el cultivo y la difusión de la música tradicional. El acercamiento musical siempre será desde el hogar. Es muy importante tomar en cuenta que la música de los pueblos indígenas va ligada a la vida cotidiana, diferentes ciclos de la cosecha, diferentes vivencias sociales, etc. La música no es concebida como la distracción o acompañante eventual, sino como parte del diario vivir. En este contexto, el aprendizaje de cualquier instrumento musical va a partir de la necesidad de expresión. Desde el punto de vista técnico en la implementación del método de violín andino, es importante la formación del educador en los conocimientos básicos, como la posición del violín, la posición del arco, para paulatinamente ir implementando el repertorio del método.
Es importante que los niños y jóvenes estudiantes puedan tener los giros melódicos y la relación interválica interiorizada para poder sentirse cómodos con el repertorio del método, lo que hará de fácil acceso al desarrollo del oído interno, y a su vez esto será un elemento importante en los posteriores pasos en la continuación del método. Es importante el trabajo inicial en pizzicato antes de empezar con el arco para poder trabajar la digitación y buena entonación de los intervalos con la mano izquierda. Y de todos los ejercicios previos con el arco para tener un agarre relajado y firme, previo a la unión de las dos manos. Todos estos aspectos fuimos trabajándolos en el inicio con las primeras canciones, las primeras obras del repertorio, y fuimos haciendo un laboratorio con nuestros estudiantes con las variaciones de las primeras obras de este método, con Nina, Guaira, Alpa. Entonces es importante que por medio de este repertorio también pudimos formar la Orquesta Intercultural en Otavalo, que fue la unión de la orquesta de Taquiri y la orquesta Yarina, que pudimos hacer una producción discográfica con los primeros temas de este método, ¿no? Ahora voy a dar paso a mi compañera Rafaela, que les va a seguir comentando sobre la utilización en práctica del método. Gracias, Romy. Buenas tardes con todos. Yo soy Rafaela Medina, soy violinista, cantante y pedagoga musical ecuatoriana. Bueno, mis inicios con el violín fueron aproximadamente a los 17 años. Fui miembro de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, FOSGE. Mi primer acercamiento fue a través de la música clásica, aproximadamente por 3 años, y después con el canto popular y la docencia. Tengo aproximadamente 11 años de experiencia enseñando violín y lenguaje musical a niños, adolescentes y adultos. Bueno, los últimos 3 años he trabajado en la Escuela de Música Yarina, que está ubicada en la ciudad de Otavalo y que ahora también se está expandiendo hacia la ciudad de Quito. En este tiempo, impartiendo clases de violín en esta institución, me ha permitido reaprender y acercarme nuevamente al instrumento desde otra perspectiva y desde mi punto de vista de una forma más integral. Bueno, por mencionar algunos ejemplos, yo sentía que personalmente dentro de la formación clásico-académica, mi corporalidad quizás no podía manifestarse de la forma en que yo la estaba vivenciando, y que la asimilación y el aprendizaje de parámetros musicales como el ritmo eran más desde un entendimiento razonal y mental antes que corporal. Así que bueno, aprender música andina y específicamente de Imbabura en este momento para mí ha sido todo un reto, ya que me ha implicado primero comprenderla desde el baile, desde el cuerpo, hacer transcripciones, mayor memorización y ser mucho más cuidadosa en cuanto a detalles de la interpretación, como es la ornamentación y los golpes de arco. Así que bueno, yo siento que todavía es un camino largo por recorrer, ¿no? En este proceso de enseñanza he tenido la oportunidad de compartir con niños aproximadamente desde los 7 años, adolescentes y adultos indígenas pertenecientes a comunidades de provincias como Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja, así como también estudiantes mestizos. Con el método de violín andino he logrado muy buenos resultados técnicos y ha sido un puente para poder interpretar otro repertorio tradicional andino ecuatoriano, así como también estudios y material de otras metodologías más convencionales del violín en mis estudiantes que ya se encuentran en momentos más avanzados del estudio del instrumento. Este primer libro está basado en la música de Imbabura. Existen ritmos musicales propios de esta zona, los cuales son interpretados en diferentes ocasiones dentro de las actividades cotidianas de las comunidades. Por ejemplo, está el churay, conocido también como San Juan, que es un ritmo originario de Otavalo y que se va expandiendo y tomando características particulares en otras comunidades de Imbabura y del norte de Pichincha. Está el fandango, que es un ritmo que nace en las comunidades de Otavalo y Cotacachi y que se lo interpreta en festividades como matrimonios y rituales fúnebres. El yumbo, que viene desde la selva amazónica,
pero que ha sido adaptado a un contexto local dentro de la provincia de Imbabura, específicamente en las comunidades de Cumbas, Conde, en Cotacachi y de San Rafael, en Otavalo. Bueno, a continuación yo voy a explicar el contenido del libro, del método de violín andino y la manera en que yo la he abordado en el aprendizaje diario de mis estudiantes. Es importante mencionar que, bueno, cada tema tiene sus indicaciones puntuales para su interpretación y en algunos casos ejercicios preparatorios. A su vez, la lectura musical no se toma en cuenta en la etapa inicial del libro, sino más adelante y de acuerdo a la capacidad y edad de cada estudiante. Bueno, por ejemplo, con estudiantes, adolescentes y adultos, sí he tenido en ocasiones prácticas de lectura desde el inicio, mientras que en niños a partir de la segunda etapa del libro, que ya voy a indicar más adelante. Así que bueno, voy a compartir el libro. Bueno, el libro arranca con una serie de ejercicios básicos para el manejo del arco, para el cambio de plano de cuerda y ejercicios iniciales con los esquemas rítmicos de los géneros que se van a abordar durante el transcurso del método, como son el churay, el fandango y el yumbo. En la página 20 tenemos ejercicios para la articulación y digitación de la mano izquierda que pueden tocarse primero en pizzicatos y luego con el arco. Es importante tener en cuenta que todos estos ejercicios pueden retomarse en cualquier momento de acuerdo a las necesidades del estudiante, puede ser como refuerzo y también al criterio del profesor. A continuación tenemos ya el primer tema del método, que es Nina. Nina se lo interpreta primero en pizzicatos y consta igual de 3 variaciones antes de llegar a su interpretación final. La variación A, como tenemos aquí, utiliza una cuartina de semicorcheas y 2 corcheas en estacato. Decidimos trabajar con este esquema rítmico porque está presente en música tradicional de Imbabura, como es la música de Inti Raymi, y también ha sido de fácil entendimiento y asimilación de los estudiantes. Tenemos la variación B, que son 2 negras, 2 corcheas en estacato y otra negra, que es el esquema rítmico que usualmente suele llevar el bombo dentro de los sanjuanitos. La variación C, que es la síncopa, con 2 corcheas en estacato, negra y silencio. Y finalmente tenemos Nina Churay, que utiliza el esquema rítmico típico del sanjuanito, que es la síncopa con 2 corcheas. El siguiente tema que trabajamos es Guaira. Guaira, de igual forma, consta de variaciones con distintas figuraciones rítmicas. Bueno, como podemos observar en este tema, nos acercamos al estudio de la escala de la mayor y también trabajamos aspectos como es retomar el arco. Y bueno, ya después tenemos el estudio en sí de la escala de la mayor con su arpegio. Y bueno, como podemos observar, tiene indicaciones muy puntuales para su correcta ejecución. Después tenemos el tema de Rikchai, que es el primer tema donde trabajamos aspectos del tempo y la dinámica. Tenemos ya matices, como son el forte, el mezzopiano, reguladores y el poco ritardando, ¿no? en cuestión del tempo. Y aquí se incluye el estudio de una nueva figuración rítmica, que es la negra con punto. Ya, posteriormente tenemos el tema de Yaku. Tenemos aquí 3 compases que son como ejercicios preparatorios tomados del mismo tema, que nos sirve mucho para facilitar la memorización y la ejecución, ¿no? del tema para luego solamente ensamblar. Y también tenemos trabajo de diminuendo y del crescendo. De aquí tenemos el tema Urku. Urku es el primer tema donde tenemos cambio de compás. Tenemos del 6/4 al 4/4, lo que es muy común en mucha música tradicional de Imbabura. De igual forma tenemos ejercicios de preparación
Y en el estribillo tenemos la indicación de dejar colocado el segundo dedo, que bueno, como sabemos los violinistas que estamos presentes, es un aspecto técnico, ¿no? Que se debe respetar, ¿no? Dejar en ciertas ocasiones el dedo colocado. Luego tenemos el tema Muyu, en el cual la dirección de sonido va hacia el tercer y cuarto tiempo de cada compás y aparece la indicación del tenuto con el arco. Tenemos ejercicios para el cuarto dedo, primero en detaché y luego en staccato. Igualmente se pueden interpretar primero con pizzicato y luego con el arco. Y es a partir de este momento del libro donde vamos a incluir el uso de este dedo, ya sea de manera opcional o de manera obligatoria. Alpa, por ejemplo, es un San Juanito, donde el cuarto dedo ya se lo utiliza de forma obligatoria. Y tenemos igual, ¿no? La indicación de dejar el primer dedo colocado y también el trabajo con matices. Y a continuación tenemos Pugyay. Pugyay es un tema en el que yo me detengo un poco más de tiempo. Como podemos observar, el tema inicia con anacruza y el arco hacia arriba. Esto es muy común en mucha música de acá tradicional, como son las coplas de Cayambe. Por esta razón es muy importante que esté bien asimilado este movimiento, porque esto se va a aplicar, ¿no? En otra música que vamos a tocar más adelante. También tenemos momentos en donde, por ejemplo, van a tocarse dos notas con el arco hacia arriba. Bueno, es a partir de este momento donde inicia una segunda etapa del libro. En esta segunda etapa del libro trabajamos nuevas tonalidades, nuevos patrones en la digitación, métricas y mayor énfasis en el trabajo de la musicalidad. Es en este momento en el que yo ya incluyo el trabajo de la lectura musical con estudiantes, con los más pequeños, ¿no? Ya iniciamos con ejercicios de lectura y además con el estudio de otro repertorio, de otras agrupaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, ya el estudio de la escala de re mayor y de su arpegio. Primero lo hacemos en blancas para tener como una buena calidad del sonido y después lo hacemos con el patrón rítmico del fandango, pues pronto tendremos ya el primer fandango que va a aparecer en el método. Y también tenemos ejercicios con estos intervalos de re, sol, si, re, que son intervalos que van igual a aparecer en los siguientes temas. Ya, por ejemplo, en este momento yo estudio el tema de 12 gallos de la agrupación Cayambicuna y Gallada Cayambis. Estas son, bueno, transcripciones que he realizado. Como podemos observar, tiene la anacruza con el arco hacia arriba, que ya la trabajamos anteriormente. Y bueno, ya que estamos estudiando la escala de re mayor, es un buen momento para incluir estos temas que ya tienen, ¿no? el uso de esta cuerda. Bueno, luego tenemos el tema de Jiwa. Jiwa es un tema que ya está en otra tonalidad y tenemos el trabajo de la blanca con punto, ¿no? Entonces aquí ya vamos generando la conciencia también de lo que es el ritmo y la relación con las figuras rítmicas, ¿no? Con los estudiantes. Ya, como les había mencionado, ya estamos con prácticas de lectura, entonces ya se hace la explicación, ¿no? De cuánto vale la blanca con punto y todo el resto de figuraciones rítmicas, ¿no? Que tenemos. Tenemos aquí Sarawawa. ¿Se ve todo? Sí. Que es el primer fandango del tema, del método, perdón. En este tema ya utilizamos el cuarto dedo con mayor frecuencia y tenemos intervalos de mayor complejidad, por lo que tenemos ejercicios preparatorios. A continuación tenemos el tema de Huyashka. Huyashka presenta mayor dificultad en cuanto a golpes de arco y aquí ya nos vamos acercando a lo que es la interpretación del violín andino, que bueno, como ya les había mencionado, utiliza
mucha ornamentación y también distintos golpes de arco. Entonces aquí ya empezamos como a enfocarnos, ¿no? en el manejo del arco. Tenemos ejercicios de ligaduras a continuación, que es un nuevo elemento motriz. Nosotros hemos tomado 3 ejercicios del autor Lojano Blonder Mendieta, que son de fácil lectura y de ejecución. Tenemos el estudio de la escala de sol mayor con sus arpegios, con su arpegio, asimismo la escala de mi menor. También trabajamos con las ligaduras y en una métrica de 6 octavos, ya que a continuación vamos a tener temas que están utilizando esta métrica. Esta escala nos sirve de preparación para cumbas, que es el primer jumbo del método. Tenemos aquí el tema de Yaku Pawai. Esta es una variación del tema Yaku que ya lo había presentado. Está en distinta tonalidad y métrica y tiene nuevos elementos como matices y el uso de las ligaduras. Tenemos el estudio de la escala de mi menor pentatónica utilizando el esquema rítmico del jumbo, que es la corchea con negra. Y así, bueno, llegamos al primer jumbo del método, que es cumbas. Cumbas utiliza esta tonalidad y, bueno, tiene por primera vez la indicación del marcato. Y tenemos también, bueno, trabajo con matices y con ligaduras de arco. Tenemos después a continuación la escala de sol mayor pentatónica en 6 cuartos como parte de la preparación para el estudio del tema Jawa. Bueno, este tema también utiliza cambios en cuanto a la métrica. Tenemos 6 cuartos y 4 cuartos, que como ya les había mencionado, es muy común en mucha música tradicional de Imbabura. Posteriormente tenemos Sarawa Wakuna, que es muy similar a Sarawawa, pero que claro, está en otra tonalidad, tiene ligaduras de arco, hay un segmento en donde se modula y se lo estudia con un tempo más rápido, ¿no? Vamos aumentando la complejidad de la interpretación. Bueno, aquí yo, por ejemplo, he incluido el tema de Calpay, de la reconocida agrupación Ñucanchiñán, que igual está dentro de estas tonalidades y que también utiliza ligaduras, ¿no? Y también el tema de Piyaman Rirka, que es del proyecto de investigación de música infantil Tuguamari, que es un jumbo igual y que también está dentro de estas tonalidades. Y bueno, para finalizar tenemos Achik. Achik es el último tema del método, en donde aparece por primera vez el uso de apoyaturas, que es muy común en la música tradicional de Imbabura. Bueno, es importante mencionar que las apoyaturas del violín tradicional son muy distintas a cómo se ejecutan las apoyaturas clásicas, ¿no? Entonces, bueno, igual tenemos ejercicios de preparación. Y bueno, aquí también incluye el tema de Cachimuchila, de Guiñaypa, que también ya tiene apoyaturas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que yo he incluido dentro del estudio del método. También, bueno, soy bastante flexible con el interés de los estudiantes, ¿no? Ha sido muy bonito ver que muchos estudiantes han llegado a la escuela con este deseo de interpretar música para Inti Raymi, ¿no? Entonces, bueno, también he tratado de irme adaptando a esto, a hacer versiones de los temas que quieren interpretar y que puedan coincidir con lo que estamos, con los aspectos técnicos que estamos trabajando dentro del método. Bueno, a continuación voy a dar la palabra a Amy, que bueno, nos va a conversar sobre sus aportes en el método. Muchas gracias, Rafa. Hello, my name is Amy Gardner. I am a violinist, music teacher, and enthusiastic fan of the work of Ati Cachimuel and the Yerina School of Music in Otavalo. I was introduced to Ati's work several years ago through my husband, Romy Miller,
who was at the time testing out Ati's material with his own private students in Otavalo, many of whom were from the same indigenous community as Ati. The music resonated with them and gave an important alternative to the typical material used in academic settings. As someone who worked in an El Sistema-inspired program for the last 5 years in the South Bronx of New York City, I'm always in search of alternative repertoire for beginning strings, music that really resonates with the communities that I work with. Of course, there's plenty of orchestral music available from Latin America, but the question of developmentally appropriate and sequential repertoire is the struggle. As a Suzuki-trained teacher, I know the importance of setting students up for success at every level of study, including and most importantly, from the very beginning stages. Students need music that they are motivated to learn and that they can successfully play in a relatively short period of time. I was brought in during the final stages of editing the Andean violin method to assist with translation of the text and to provide general feedback on the overall layout of the book. We looked at preparatory exercises, how and why to include certain exercises and scales, as well as how to address the user of the book, thinking of the student perspective versus the teacher perspective, and taking into account what training they may or may not have coming into working with this material. The goal was to provide the necessary information to give context for the work, while at the same time not including an overwhelming amount of text, keeping the focus on the music itself. My personal impression of the book and its final form, after what I know has been years of hard work and love, is that not only is it an important resource for the community from which it came, but that it also has the potential to travel far and wide, providing alternative repertoire for programs all over the world. Music teachers are creative and curious people, always looking for new and exciting repertoire to bring into their classrooms. And in particular, in more recent years, to find ways to learn about other cultures through music. Apart from the fact that there's a wide diaspora of Ecuadorian families around the world who would doubtless be excited to learn this music, any savvy music teacher in India or China or the US would also be happy to bring a piece of Andean culture into their students' lives through this music. As we imagine spreading this book to classrooms far and wide, it's also important to consider the danger of tokenism and reducing the work of a composer to a stereotype of a community. One way that we can combat this tendency is to provide training associated with the method in person and perhaps also online in a format that could be accessed asynchronously. Providing context and learning opportunities are one way to ensure that the music is understood and taught in a way that reflects where it came from. Short interactive lessons with videos and photos could provide a way for students of the material to connect with the roots of the music they're learning and possibly make connections to their own lived experiences. I'm really honored and proud to have helped in the process of creating this book in however very small a way. I've already begun using the material with some students of mine in New York City, and I'm really excited to send them copies of the physical book as soon as I get my hands on them. I know it will be a useful and well-loved resource to them, and I'm excited to see the effects of this method as it begins to circulate. I also very much look forward to seeing what future compositions Ati has up his sleeve and where he will take this method in the future. Thank you. Bueno, antes de, ahora, antes de pasar a la etapa final, vamos a darle la palabra a Rafa, que se olvidó de pasar unos videos por ahí. sí, bueno, ahora vamos a presentar unos videos de algunos estudiantes de aquí, interpretando algunos de los temas del método. Vamos a presentar el video primero de Farid, que es un estudiante de 8 años que está interpretando el tema de Nina. Can you hear it? Okay. Yes.
Bueno, ahora vamos a escuchar a mi estudiante Daniel. Él presentó el tema Huyarka. Bueno, y para terminar, vamos a presentar Achik, interpretado por Malky Maiwa. Bueno, a continuación, en esta última parte, les vamos a dar una información sobre la compra de este libro. Viene en dos formatos, en formato digital y en formato físico. Lamentablemente, por unos inconvenientes que hemos tenido con el registro, el formato digital estará disponible desde la próxima semana, el 7 de octubre, y el formato físico desde el 12 de octubre. Entonces, bueno, los precios del formato digital es de $20, el formato físico es de $30 más el envío. Bueno, también este libro incluye duetos, como pudieron observar en el video. También incluye pistas de audio grabados en un formato tradicional de ensamble andino con guitarra, bandolín, bombo y contrabajo. Esto permite un mayor acercamiento a la interpretación del repertorio del libro. Creemos que es muy importante este recurso de escuchar de una manera directa los ritmos que proponemos en este primer volumen y las alternativas también que se puede ofrecer en el aprendizaje de la música.
Bueno, también les contamos que los audios, las pistas de audios estarán disponibles también en plataformas de streaming, Spotify, YouTube y en algunas otras plataformas. Antes de finalizar, quisiera hacerles escuchar las pistas, una pista de un tema específico, Sarawa Vacuna, con su partitura para que lo puedan apreciar de mejor manera cómo funciona entre el audio y la música escrita. Shuk, ishk, kims, shuk, ishk. Bueno, a continuación y ya para cerrar, agradezco de manera especial a los profesores que se involucraron durante el proceso de construcción de este libro. Aquí presentes, Rafaela Medina, Romy Miller y Amy Garner. A los estudiantes y a sus padres y madres por confiar en nuestro trabajo y a todo el equipo que se sumó al equipo de trabajo, Stephanie Insuasti y Juan Jacome en el diseño e ilustración, a Matías Alvear que grabó el contrabajo en las pistas y Ariel Salazar en la producción musical. Muchas gracias, Yupaychani. Bueno, me parece que vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas que va a facilitar Romy. We're going to transition now to a question and answer session, and you can type your answers in English or in Spanish in the Q&A. Bueno, la primera pregunta bueno, a ver, no sé mucho cómo manejar esto. Dice, bueno, los taitas tocadores de violín en las comunidades, generalmente también agricultores y trabajadores del campo, toman el arco con cierta rigidez en la muñeca que se puede mirar a simple vista. Esto seguramente produce una sonoridad particular en el violín. ¿Cómo aborda este desafío técnico el método de violín andino o no es un aspecto relevante para la sonoridad?
Bueno, Romy, ¿quieres responder esta pregunta? Sí, bueno, también conocemos en la parte del manejo del arco, los taitas tienen el movimiento del codo levantado, ¿no? Y tocan con el violín de una manera un poco más hacia el piso, el caracol hacia el piso. Esto produce cierto tipo de acentuación muy característico de la música tradicional, lo que, claro, con una posición, digamos, por decirlo así, académica, lo que nosotros hacemos es estas acentuaciones naturales de la música tradicional no existen, ¿no? O sea, es muy complejo llevar, hacer estas acentuaciones con este tipo de posición, ¿no? Con el codo más bajo o más flexibilidad en la mano. Y lo que nos acercamos es un poco a sistematizar la metódica, pero esos aspectos técnicos se podría trabajar con acentuaciones mediante una presión con el dedo índice, poco más de presión para lograr esa acentuación. Pero llegar a la acentuación como los taitas, por ejemplo, ellos tocan también con el movimiento del cuerpo, con las rodillas flexionadas. Entonces eso también produce otro tipo de sonoridad, acentuaciones que no se pueden reproducir con la posición académica, por decirlo así, ¿no? No sé si Amy quiere acotar algo o Rafa. Yo quisiera acotar algo, Romy, Ah, también. ujú. Justamente como yo había mencionado al comienzo, lo que nosotros tratamos con este método de violín y posteriormente como formar una nueva metodología es tener este puente tan necesario que existe entre la educación formal e informal, digamos, en este caso, entre la música popular y la música académica. Entonces, bueno, obviamente nosotros conocemos la particularidad de los taitas en las comunidades de la ejecución del violín, pero nosotros trabajamos con los niños desde una manera un poco más amigable y quizá no directamente meter como toda esta forma de interpretación que para un niño resulta ser un poco más difícil quizá por la rigidez que se tiene en el cuerpo o en los brazos al momento de agarrar el arco. Entonces, sí quisiera, bueno, aclarar esto también de lo que mencioné al comienzo, como les había dicho, esta forma que nosotros queremos crear, este puente que queremos crear así entre la educación formal e informal, de cierta manera, para que quizá posteriormente nuestros chicos, a la medida de que vayan desarrollando más sus habilidades, puedan acercarse a cualquier tipo de música e interpretación, ya sea desde un taita o ya sea de un intérprete quizá más contemporáneo. Entonces, tienen esta posibilidad posteriormente a medida de que vayan desarrollando sus habilidades a través del año en el estudio de este instrumento con este método de violín que posteriormente también habrán unos nuevos volúmenes con nuevo repertorio, con nuevos objetivos, digamos, dentro del repertorio. Eso. Bueno, Chicho, hola Chicho, ¿cómo estás? Nos pregunta, ¿leer la transcripción rítmica de las melodías implica interpretar con algún tipo de swing? Sí. Em, bueno, obviamente creo que la música tradicional de muchos lugares y de, bueno, ya ciertos estilos musicales va a tener este swing, ¿no? Que tú estás diciendo. Desde mi experiencia tocando música de acá de Imbabura, he notado que, por ejemplo, dentro de la síncopa, la corchea es un poquito más larga. No es exactamente el valor que se le daría si lo dividimos con un metrónomo, es un poco más larga. Y yo diría que el swing también está mucho en el arco, en cómo se maneja el arco. Es como, no es exactamente un estacato ni tampoco un espicato, porque no es que salta el arco, pero sí es medio picado, ¿no? Creo que escuchando igual con más atención las pistas se puede apreciar, ¿no? Como el arco no está en sí tan detaché, sino sí es un poco picado. Entonces, bueno, esos dos aspectos yo podría mencionar. No sé si tú, a ti y Romy quieren
bueno, también responder esta pregunta. Bueno, por mi parte, como músico andino, desde pequeño no he crecido como muy consciente de ese swing, solamente ya lo he venido tocando por mucho tiempo. Y quizá, como dice Rafaela, desde la parte técnica se puede manejarlo de esa manera, pero por mi parte es como totalmente una cuestión así vivencial, de experiencia. Por ejemplo, como habíamos mencionado también, tenemos mucha música acá, mucho repertorio musical de los grupos que les había mencionado que nacieron desde el momento que empezaron a migrar la gente de acá, o la gente que sigue haciendo música acá en fiestas, en Inti Raymis, no sé, en ceremonias, en rituales. Entonces, para mí, básicamente, el swing ha sido como ir a estos lugares, de escuchar la música y a tocar, a interpretar, imitar, y eso básicamente para mí. Bueno, otra pregunta. Víctor Hugo nos pregunta, ¿se ha incursionado acerca de la construcción de algunos violines que se construyeron en la zona andina usados habitualmente y que tienen otras características sonoras? Mm, O sea, perdón, sí, a Víctor. Lo que hemos podido ver es, los taitas se interpretan con violines chinos, con violines contemporáneos, por así. Y en Cotacachi, en el municipio de Cotacachi, hay un par de violines andinos, pues, con una construcción muy rústica. Eh, o sea, es una, por decirlo rústica, ¿no? Porque son obviamente las maderas muy gruesas, los espesores muy gruesos, los caracoles también casi parecen, no tienen forma de caracol, y las Fs muy cerradas, pero no hemos visto a taitas interpretando con violines andinos. Sabemos que existe en la Universidad de Otavalo, Diego Rodríguez, claro, que tiene acceso allá, alguna vez comentó que tenía instrumentos antiguos en la Universidad de Otavalo, pero no los hemos visto. Pero no hemos tenido o sea, no hay un violín andino que hemos probado. Obviamente tiene otras características sonoras por el tamaño de espesores, ¿no? Los espesores muy gruesos hacen muy sordos al instrumento. O también utilizan cuerdas de bandolín en el violín, que es un sonido muy metálico, ¿no? Eso generalmente sucede hasta ahora, ¿no? Que nuestros estudiantes, bueno, antes o tal vez, no sé, Rafaela ahora tiene la experiencia cuando está afinando un violín, no se termina de dar la vuelta a la clavija porque son cuerdas muy largas y son cuerdas de bandolín metálicas. Entonces eso es una característica que ahora, bueno, hay un poco más de accesibilidad a comprar cuerdas de violín, y esa característica sonora es muy importante, ¿no? En los Inti Raymi, que la mayoría de músicos que van bailando tienen esa sonoridad, ¿no? Bien metálica por la cuerda de bandolín. No sé si es que le pude contestar a Víctor. Bueno, yo también he observado como algunos violines de construcción andinas, específicamente de aquí del Ecuador. He podido observar en Cañar, en Saraguro, en Quito, en algunas zonas rurales, y aquí en Imbabura. Son de mayor, claro, como dijo Romy, la caja es como de mayor grosor, el material es más grueso, las cuerdas son metálicas. Aquí en Imbabura hay mucha música que fue grabada en los años 80 con violines con cuerdas metálicas, y obviamente tienen otra sonoridad. Y el arco me parece que tiene un mayor acercamiento al arco barroco, que es como de una forma redonda. Pero como había mencionado Romy, hay mucha gente, hay muchos taitas todavía acá que tocan música, pero es como medio no tan particular verles como con un violín
de tipo específico, andino, digamos. Solamente hay un violín así como había dicho Romy, un violín básico que se puede comprar en cualquier tienda de música, y más es la forma de interpretación básicamente que el instrumento en este caso, porque obviamente yo tampoco he visto muchas personas que toquen con esta característica de violín andino como había mencionado. Cristina Mora nos pregunta, como parte del desarrollo del estudiante es fundamental tener la presentación del trabajo. Con esto me refiero a si existen partes para el acompañamiento del violinista, algo similar al método Suzuki, donde hay la parte de piano que ayuda al desarrollo del estudiante, o cómo un profesor puede abordar el acompañamiento de las obras por parte de otras personas. Tiene el violín, el método, como había dicho, también viene con duetos para el estudiante y profesor, como habían visto en los videos. No tenemos partes escritas para piano específicamente. Obviamente la música andina no es tan común tocar el piano, por lo que no hemos visto como esa necesidad, por decir así, pero sí hay como partes de la melodía con el cifrado, que básicamente es una forma de escritura como mucho más contemporánea, lo cual se puede como fácilmente acompañar con una guitarra, que es como mucho más común, digamos, al rato de interpretar la música andina, guitarra y violín en este caso que hace la melodía. Eddie nos pregunta si el libro estaría para poder trabajarlo con personas principiantes. Claro, el libro arranca desde un nivel inicial para principiantes, ¿no? Justamente, para alguien que no ha tocado antes. Anthony nos pregunta los diferentes afinados del violín andino que usan los taitas, por ejemplo Galindo, que entona José Luis Pichamba, ¿cómo se lo acoplaría a este tipo de aprendizaje? Bueno, nosotros tenemos en cuenta de que existen un montón de particularidades en la interpretación del violín andino, en este caso específicamente de la música imbabura, las diferentes afinaciones, las interpretaciones a dobles cuerdas, los adornos, un montón de particularidades que tienen los músicos de acá de Imbabura. Pero obviamente este es, como les había mencionado, un primer paso que nosotros damos para esta creación de una metodología del violín andino, de la música andina en general. Entonces, posteriormente nosotros vamos a tomar estos rasgos a medida de que vayamos avanzando progresivamente, como les había comentado, en dificultad. Vamos avanzando, vamos tomando estos rasgos de la interpretación, de los ornamentos, de las afinaciones en los posteriores volúmenes. En este primer volumen es desde un nivel inicial cero, digamos, desde agarrar el instrumento para aprender a interpretar la música. Y no sé, la pregunta anterior también, para responder, nosotros a partir del mes de noviembre vamos a realizar talleres sobre el uso de este método, el uso completo desde el libro con la música, desde las pistas, y un poco también cómo abordamos nosotros toda esta cuestión del aprendizaje de la música andina. Entonces, para las instituciones o para las personas o los grupos que tengan estudiantes de violín, que tengan clases de música, que estén interesados, nosotros vamos a realizar estos talleres del uso del libro. Podría acotar algo, perdón, con relación a lo que hablabas a ti. Hay que ver que el volumen 1 de violín andino es una parte de la metodología que se está proponiendo. La metodología es un todo. La metodología quiere abarcar los instrumentos andinos, en este caso, lo que más podamos con el instrumento, con guitarra, bandolín, vientos andinos. También se va a incluir cello, por lo lindo que suena este instrumento. Pero es una visión amplia de que se está creando, quiere proponer una metodología particular, y el método de violín andino es una partecita de todo lo que se quiere proponer.
Entonces, es importante eso porque los otros instrumentos, al igual que proponen otras metodologías, el repertorio ya está desarrollado del primer volumen y esto se va a adaptar a otros instrumentos. Y no hay que perder, creo que de vista esta visión, ¿no? Que la metodología es más amplio, es más amplio lo que se está proponiendo. El volumen 1 de violín es, digamos, es la puntita de todo lo que se viene. Es como el nacimiento de la metodología andina que quiere proponerse desde la Escuela de Música y Harina. Eso, Ati, simplemente una acotación para la gente que nos está escuchando. Y claro, vamos a poder hacer talleres y poder compartir desde la parte ya con la experiencia que hemos tenido de aplicar el método para que se pueda tener un concepto claro de la propuesta que el método de violín andino la hace. Eso simplemente. Eloisa nos pregunta, hola a todos, felicitaciones, un lindo trabajo y aporte. Quiero saber si el método impreso incluye el CD grabado para seguir adecuadamente el ritmo. Bueno, lastimosamente el CD creo que ya está desapareciendo. Entonces, está, como lo había mencionado, está disponible, va a estar disponible en pocos días en las diferentes plataformas de streaming, así como Spotify, YouTube Music, en algunas otras plataformas también. Pero si es que ustedes están interesados, nosotros podemos enviar un link de WeTransfer para que se puedan descargar las pistas y los puedan tener como con mayor accesibilidad. Norberto nos comenta esto, tocar piano en la música andina como tal perdería la esencia tal como va sucediendo con otros pueblos amazónicos y centroandinos. Este está volviendo ritmo chichero según lo que he visto. De pronto puedo errarme. Ayúdame en aclarando esto, por favor. Bueno, yo no quisiera como descartar la posibilidad de incluir el piano también. Podríamos hacerlo quizá más adelante. No hemos visto como esta necesidad como tan ahora en este momento, pero podría haber la posibilidad porque, bueno, el piano es un instrumento universal que es muy práctico en la enseñanza para los profesores con sus estudiantes al rato de tocar el instrumento y acompañar. Como les había dicho, no quisiera descartar esta posibilidad que quizá más adelante podríamos tener no sé, una hoja así como de acompañamiento o algo extra con acompañamiento de piano y del instrumento. Pero sí sería como interesante también adaptar este instrumento a estas nuevas formas de querer aprender también, de querer enseñar la música andina. Y Bueno, hay varias felicitaciones que voy a leerlas ahora de parte de Mara Castillo Segura. Felicitaciones por esta importante iniciativa, el resultado de años de esfuerzo realizado con amor hacia la música andina. Me alegra mucho que ahora exista este manual. De Norberto Oyagata, buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Es un aporte muy importante para la música del pueblo otavalo. Excelente trabajo. Saludos a todos los maestros. Y de Leticia Cordero, felicitaciones a todos y todas. Qué gran trabajo. Desde el área de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador les mandamos muchas felicitaciones. Y quizás me sumo a todo esto dándoles muchas felicidades, felicitaciones de parte de la Universidad de Ohio State y del Centro de Estudios Latinoamericanos. Qué excelente trabajo que han realizado. Yupaychanchik tukuylla mashikunata
Gracias a todos los compañeros y compañeras que se han dado cita esta tarde. Estamos muy contentos por la cantidad de participantes también, porque ha sido súper importante llegar a estos espacios, que conozcan estas nuevas propuestas que salen desde estas escuelas comunitarias, desde esos puntos estratégicos que de alguna manera estamos tratando de dialogar. No sé si está bien utilizar el término quizás desde la parte técnica o académica, pero que nuestra propuesta está ahí, no nos hemos dormido. Como el idioma, ayer escuchaba yo a un compañero decir, el idioma solamente está durmiendo, nos toca hacerle despertar, y eso es lo que justamente estamos haciendo, haciéndoles despertar a nuestra propia raíz. Bueno, si no hay nada más, creo que vamos cerrando este evento, agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que nos han venido acompañando en este camino, principalmente a Michelle, que ha estado permanentemente aportando con estos espacios, desde estas propuestas comunitarias que con la Escuela de Música y Harina hemos estado golpeando las puertas, a nuestros compañeros músicos, a los profesores que conforman la Escuela de Música y Harina. Todos y cada uno de ellos aportan siempre con sus ideas y con sus trabajos comprometidos. De alguna manera vienen también a sumarse a este proceso comunitario, como a nuestra Escuela de Música y Harina, mandarles ese abrazo a estos maestros que conforman a la escuela, a los estudiantes, a los papás, a las mamás, que también están siempre presentes, y que para nosotros ha sido una columna bastante importante, donde nos hemos podido sostener también para seguir adelante con este trabajo. A nuestras familias, a nuestros hijos, a todas estas familias que se vienen sumando a estos proyectos que de alguna manera también nos han entendido en estos espacios de trabajo, donde ellos también forman parte importante de este proceso, de este caminar. A la Universidad de Ohio, también al Centro Intercultural Comunitario Yaguarwoki, a la Escuela de Música y Harina, y a todos ustedes quienes nos han acompañado, nos están empezando a acompañar en este camino. Como dijo Romy, es un hilo que hemos descubierto y que hay que seguirlo trabajando. Yupaychanchi washikuna, yupaychanchi tukuya kikin una tastado con baspacha mushkanita.